Programa especial de Punto de Partida. Estamos en comunicación con Aldo Dusdevich, autor de Salvados por Francisco y La Lealtad, los montoneros que se quedaron con Perón. Y a propósito de esta etapa histórica, que es una etapa histórica que siempre vuelve en la República Argentina y que nos sirve de alguna manera para interpelar el presente, ¿no? Porque si hablamos del pasado, de la historia, de alguna manera nos tiene que servir como herramienta para interpretar lo que estamos viviendo hoy. 1973, una etapa muy interesante en la política argentina, muy álgida, con una participación en política muy alta, sobre todo de muchos sectores. Los sectores juveniles tuvieron un rol protagónico. Aldo, fuiste parte de la JP Lealtad, que de alguna manera rompió con Montoneros. Recordemos que en aquellos años Juan Domingo Perón, desde el exilio de alguna manera abonó las formaciones especiales, pero en un sentido no vanguardista, no foquista, sino en un sentido de adelantarse para obligar a la dictadura a terminar con la proscripción, a terminar con esos gobiernos autoritarios y forzar una salida democrática, ¿no? En este proceso que es un proceso muy rico para analizar, hay una etapa y un momento que vos de alguna manera estuviste escribiendo sobre ese momento, que es Ezeiza, ¿no? Ezeiza, la situación que se vivió, millones de personas, 3 millones de personas concurren a saludar al líder que volvía al país luego de 18 años de proscripción. Se han escrito muchas cosas, Aldo, y hay un mito, ¿no? El mito de la masacre de Ezeiza. ¿Por qué es un mito y por qué escribiste sobre esto? Bueno, yo creo que, digamos, esto me di cuenta muchos años después, porque uno usó la palabra masacre Ezeiza, queda así, son como paradigmas, ¿no? Es decir, que quedan en la historia, que aparecen así, después nadie más los discute o nadie más los repiensa. Y creo que en esto, en la historia siempre hay una necesidad de repensar cada uno de estos hechos y darle la interpretación y la significación justa. En ese momento vamos a situarnos, me parece importante primero aclarar algo. Perón vino 2 veces al país, digamos, tuvo una suerte de un regreso y el retorno definitivo. Porque a veces yo veo que para los jóvenes, para mí es muy normal eso saberlo, pero para los jóvenes el primer regreso del general se da todavía en el gobierno de la dictadura de Lanusse, el 17 de noviembre de 1972. Allí lo que sucede en ese regreso es que el gobierno monta un gran operativo militar alrededor de Ezeiza para impedir que la gente se acerque a Ezeiza a recibir al general. Eso se llama, digamos, y por eso el Día de la Militancia, lo podemos significar o graficar en esas imágenes que tienen que ver con el cruce del río Matanza, donde ese día fue un día de una lluvia muy intensa, las distintas columnas de compañeros se iban tratando de acercar a Ezeiza a campo traviesa, es decir, porque lo que eran, digamos, la Richeri, los caminos, digamos, normales estaban bloqueados por el ejército y por policía. Entonces lo que buscaban las columnas era esquivar esos retenes militares cruzando por el campo y por eso la cruza de
el río o el arroyo Matanza Sí, sí. en distintos lugares, ¿no? Pero bueno, allí sí hubo una represión por parte de las fuerzas militares, que no, digamos, no hubo muertos. Y bueno, en realidad fue una fiesta, una gran fiesta popular que llegó hasta donde pudo llegar, ¿no? El segundo evento, y es el que vamos a hablar, es cuando ya Cámpora asumió el gobierno el 25 de mayo, Perón todavía está en Madrid, porque es el 17 de noviembre que vuelve, está un mes en Argentina y vuelve, digamos, a Madrid. Después se dan las elecciones, ganamos las elecciones con Cámpora, asume Cámpora el 25 de mayo y el 20 de junio va a volver Perón definitivamente a la paz. Ya, digamos, ya empezaba un clima de tensión violenta entre los distintos sectores del peronismo, básicamente, digamos, entre lo que se denominaba en términos genéricos la tendencia revolucionaria, donde estaban, digamos, todos aquellos que representaban a las organizaciones FARC y Montoneros, la FAP y otros sectores más, digamos, que por ahí no estaban estrictamente encuadrados en esos grupos, pero que era, por ponerlo encomilladamente, porque a mí no me gusta usar esa terminología, sí, la izquierda, por así decirlo, del peronismo. Y los sectores sindicales, los sectores políticos, digamos, los sectores más tradicionales del movimiento. Ya se empieza a generar una situación de tensión entre estos sectores. Contabilicemos que el día 25 de mayo el gobierno había tomado, digamos, el compromiso de liberar a todos los presos políticos que existían de la dictadura, y Cámpora envía ese mismo día, digamos, y iba a ser tratado al día siguiente, el proyecto de ley de amnistía para que el Congreso lo trate en forma inmediata y los presos puedan salir en libertad. Pero acá se produce una primer pulseada donde básicamente la izquierda armada, que era el ERP, se anticipa, no va a Plaza de Mayo a las manifestaciones, digamos, donde la asunción de Cámpora y donde está presente Allende, está presente Cos, sino que los grupos del ERP van directamente a Devoto y se instalan allí desde temprano, presionando por la libertad de los presos. El ERP previamente a eso había secuestrado un comandante de gendarmería y un militar y un marino, que los tenía secuestrados como forma de presionar para que se liberen los presos, ¿no? Es decir, el ERP no quería deberle al gobierno constitucional, al gobierno que estaban haciendo, que sus presos iban a ser liberados. Querían, supuestamente, entre comillas, que fueran liberados por la presión popular. Ahí hay una contradicción histórica para remarcar, Aldo, ¿no? Porque que es una contradicción histórica aún no saldada, que es entre la mirada de las revoluciones nacionales y aquellos que bregaron por la lucha de clases, ¿no? El movimentismo versus la lucha de clases. El ERP, como vos mencionabas, era una de las expresiones de aquellos que iban por el camino de la lucha de clases, por el foquismo, por el vanguardismo. Inclusive es una mirada errónea de lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Que fue movimentista, porque esto lo han explicado varios, ¿no? Varios historiadores, inclusive cuando uno habla con gente de Cuba, es muy peculiar, ¿no? Cómo hablan del movimiento 26 de julio, que entre los 50
y el momento donde Fidel Castro se declara marxista-leninista por la situación de presión del imperio norteamericano, Bahía de Cochinos y todo lo que ya se conoce, las invasiones clandestinas de Estados Unidos, pero esta contradicción donde hay una mala interpretación de lo que fue la Revolución Cubana, ¿no? Esto está ahí en el medio de los 70 y en el medio del accionar de grupos como el ERP y otros grupos de izquierda que van por el lado del vanguardismo y por el lado del foquismo en ese momento, Aldo. Exactamente. Fíjate vos que el ERP, digamos, ni siquiera había podido armar para participar en las elecciones, o sea que su expresión numérica era una expresión ínfima. Numéricamente expresaba 300, 400 cuadros armados y suponete, no sé, un núcleo un poco, digamos, mayor, que luego va creciendo, 5 o 6 mil personas más, digamos, que podían seguirlos políticamente. Era una absoluta minoría en relación a los 7 millones de votos que había obtenido Cámpora en la elección. Pero el ERP decide desconocer al gobierno de Cámpora. Ellos dicen en una conferencia de prensa, puntualmente, dice, no apoyamos al gobierno del presidente Cámpora porque sus medidas no van en contra del sistema. Discrepamos con la TEP. O sea, el ERP lo que hace, bueno, y volviendo a Devoto, ¿qué es lo que sucede? Se empieza a presionar, luego parte de las columnas de JP que habían estado en el acto de asunción de Cámpora marcha hacia Devoto, y ahí esa noche, en medio de un gran desorden, digamos, se produce la liberación de los presos, que fue aprovechada también por algunos pícaros, algunos delincuentes comunes para escaparse. Claro. Pero bueno, digo eso. Digamos que fue forzar al gobierno a que finalmente a las 11 de la noche permita la libertad de los presos sin ningún respaldo, ni un decreto, ni digamos, salió un decreto a última hora, pero fue una cosa, digamos, una cosa de hecho. Y se produce, después que los presos son liberados y que la mayoría de la gente se retira, quedan algunos grupos del ERP allí, diciendo que quedaba gente adentro, empiezan a golpear, digamos, las puertas de Devoto, y se produce un tiroteo, porque todavía, digamos, la custodia, la policía estaba, en ese momento se estaba haciendo el cambio, ¿no? Y allí se producen los 2 primeros muertos del gobierno, o sea, 2 primeros muertos por violencia política dentro del gobierno de Cámpora. Luego viene otro hecho importante, digamos, que genera confusión y desestabilización, que es una ola de todo. Todo el mundo, básicamente la gente de JP empieza bueno, vamos a tomar un hospital, vamos a tomar una radio, vamos a tomar tal cosa, y cambiamos los directores, qué sé yo, porque la revolución había que hacerla y había que hacerla rápidamente. Y esto empieza a generar un caos, porque inmediatamente los otros sectores, digamos, tradicionales, o los sectores sindicales, o qué sé yo, también empiezan con sus tomas. Entonces, bueno, las tomas son todos hechos de violencia, o sea, había que entrar vos ibas a tomar una radio, entrabas armado a la radio, echabas a los que estaban ahí, y a partir de ahí, qué sé yo me convertía en el director de la radio, ponía voz de locutor, y bueno, y hacían, ¿no? Y eso. Claramente en ese momento, como bien expresás, Aldo, hay 2 tendencias. Un sector del peronismo más ortodoxo, más movimentista, que va a la cola de lo que decide el liderazgo, ¿no?, de Perón. Y otro sector que quiere ir por afuera, ¿no? De alguna manera se dice peronista, pero por otro lado, sotavoce, por atrás, empieza a tratar de marcar la cancha para ir hacia otro lado. Exactamente. Forzando,
Es decir, siempre tirando de la cuerda, forzando una situación. Incluso el día 9 de junio hay una conferencia de prensa que da Quieto y Firmenich. Esto tampoco es muy poco conocido, pero es muy importante porque ya casi está definiéndose qué es lo que va a suceder, ¿no? Y yo te leo textualmente, dice, el periodista pregunta, ¿cómo se controlarán las eventuales desviaciones en cualquiera de los niveles del gobierno? Contesta Firmenich, el control del gobierno debe hacerse de distintas formas, por el pueblo organizado, por los representantes, las estructuras del peronismo y acá viene la parte importante, y por medio de nosotros mismos como organizaciones político-militares. Quienes incurran en desviaciones o traiciones serán pasibles de las medidas punitivas que establezca la justicia popular. Bueno, a ver, estamos ingresando al Estado de Derecho, ¿no? O sea, el día 25 de mayo la dictadura se fue, hay un congreso, hay un congreso, digamos, que va a dictar las leyes con senadores y diputados elegidos por el voto popular, hay una Corte Suprema que va a ser cambiada, digamos, y va a ser adecuada a los... Pero acá ya están planteando, Firmenich, o sea, desde la organización Montonero, planteando que va a haber medidas punitivas. ¿Qué significa? La medida punitiva tiene un solo nombre, fusilamiento, que establezca la justicia popular. ¿Y quién sería la justicia popular? Bueno, aquellos que pertenecían a las conducciones de las organizaciones armadas que se constituyen en justicia popular y dicen, Moro está actuando bien y te dejan viviendo, o dicen, Moro se está desviando de lo que nosotros pensamos, y van y te pegan 4 tiros y sacan, te mató la justicia, ¿no? Como Aldo Moro. Como Aldo Moro. Bueno, a Aldo Moro le pasó esto, exactamente. Quieto es más claro todavía y dice cuál va a ser la línea operacional de las organizaciones, y acá dice, bueno, vamos a hacer el señalamiento de los enemigos del pueblo, el imperialismo, la oligarquía, los gorilas, los traidores, bla, bla, es una lista enorme. Y dice, a todos ellos se los combatirá por todos los medios y todos los terrenos necesarios, por la acción de masa y por la acción armada, tanto de masa como de combate. O sea, están diciendo, esto estamos hablando, que habían pasado cuántos días, el 9 de junio, todavía no había un mes de gobierno de Cámpora, pero ya estaban diciendo, nosotros no vamos o sea, lo que estaban diciendo es, no vamos a dejar la acción armada, sino que ahora la acción armada, que hasta el 25 de mayo estaba dirigida hacia la dictadura, esa acción armada la vamos a orientar hacia la interna del peronismo. Porque es lo mismo que podría pasar ahora. Es decir, hoy hay sectores del peronismo que comulgan con este gobierno, otros que no, otros que se enojan, otros que se van, pero ¿qué hacen? Bueno, hacen declaraciones en Facebook, en los diarios, van al diario Clarín, ahí lo tenía que es Julio Bárbaro, ahora a Moreno, que está enojado, hace otro partido. Digo, es decir, internas políticas hubo siempre y las va a seguir habiendo. Sí. La diferencia grave con esto es que acá lo que había era armas de por medio y decisión de matar de por medio y acción de matar. Entonces, ahora, Aldo, es un contrasentido enorme, ¿no? Porque hablando del contexto que vos bien describiste, son 18 años que pasan en la República Argentina desde 1955 hasta 1973, donde hubo mucha lucha popular, muchos encarcelamientos de sindicalistas, la resistencia peronista, muchas, bueno, inclusive Perón quiso volver en el 64, este es un dato también a tener en cuenta, y el canciller del gobierno de aquel entonces negocia con la dictadura de Brasil para que no pueda bajar en Brasil y vuelva a España. Perón, o sea,
hubo una lucha muy fuerte del pueblo argentino, muchas privaciones para llegar a una instancia democrática donde participen todos los partidos. O sea, suena en ese marco un contrasentido romper la institucionalidad, ¿no? Sí, a ver, no se le... lo claramente concreto es que en ese momento, y me incluyo, no, si la democracia no era un valor. O sea, nosotros no tomábamos la democracia como un valor a defender, claro, un valor a custodiar, ¿no? Uno de los hechos que es más particulares que se da es que en general, aunque hay la JP, digamos, y las organizaciones ponen diputados, concejales, etcétera, etcétera, pero en general ningún cuadro importante, ningún cuadro combatiente iba a un cargo político de esa sociedad. Era como que ahí van los burgueses, digamos, sí, o los jetones, y se mandaban, digamos, bueno, iba, vamos a poner a este que es un jetón usado en su doble sentido, uno porque era locuaz y hablaba o era público, un tipo más o menos público, y otro porque, bueno, porque para lo de jetones vos para lo único que servís es hablar, o sea, no actuás, no estás en la lucha armada. Ese es el clima que se estaba viendo. Bueno, en ese clima se empieza a organizar el acto que, a ver, tomemos dimensión, ¿no? Perón había pasado, o sea, Perón había sido echado del país, expulsado de este país en 1955, había estado deambulando, digamos, primero por Latinoamérica durante varios años hasta poder establecerse en Madrid, y había conducido el movimiento peronista en una época en que este aparatito no existía, donde las comunicaciones eran por carta exclusivamente, o por teléfono con muchísima dificultad, o por alguien que traía una grabación. Bueno, así había conducido Perón 18 años. Fíjense que a nosotros nos pareció largo del 2015 que perdimos la elección hasta ahora, estos 4 años de Macri. Bueno, hay que multiplicarlo por 4 y más 2 años más, ¿no? Pero además sin la presencia de Perón en el país. O sea, Perón había logrado mantener, no solo mantener, sino acrecentar el poder del peronismo durante todos estos años. El pueblo había depositado la esperanza en el peronismo y en Perón, y Perón volvía a la patria ya además con un pensamiento nuevo, con un pensamiento diferente al de 1955, que era el pensamiento de la unidad nacional, que era el pensamiento del proyecto nacional. O sea, él cuando viene en el primer viaje en noviembre del 72, lo primero que hace es una reunión en el restaurante Nino, donde junta todas las fuerzas políticas, donde se reúne con Balbín. Está esa famosa foto donde Balbín tiene que entrar porque estábamos toda la pendejada en la calle y no se podía ingresar a la casa donde estaba parando el general. Entonces Balbín tuvo que entrar por los fondos, pero después salieron al frente a sacarse esa foto tan histórica. Perón venía con todo un concepto que incluía, digamos, en primer lugar la pacificación nacional, la unidad nacional, la definición de un proyecto de todas las fuerzas políticas que impida que los militares sigan con esta serie de interrupciones y golpes permanentes que habían hecho. Perón venía en esa sintonía, en ese orden. A resolver la crisis. Exacto, ¿no? A resolver la crisis económica.
Y, ¿y qué pasaba? Pasaba que los dirigentes de las organizaciones, quienes dirigían estos grupos armados, bueno, ya estaban en otra, aunque no lo dijeran públicamente, no se hacía público esto, pero sí por abajo, digamos, e internamente, había una puja de poder ya directamente con Había otro proyecto, Aldo. Te propongo proyectos diferentes. Te propongo hacer una breve pausa y ya venimos aquí en punto de partida para retornar con este diálogo muy interesante que estamos teniendo con Aldo Duzdevic.